En este video os voy a contar un gran secreto. El hombre más importante de la historia, el más influyente, es Jesús de Nazaret. Y se le suele representar de esta forma. Tremendamente bucólico, austero, con sus ovejas como si fuera un pastor. Pero ¿qué sucede si buceamos en la figura del Nazareno desde el punto de vista histórico, dándole relevancia a un hecho que es tremendamente importante? Jesús de Nazaret era judío, un judío que viajó hasta el lugar de mayor conocimiento que había en la antigüedad, Egipto. Un hombre, un rabí, con conocimientos sorprendentes para su época. ¿Queréis saber más? Pues no os perdáis este video. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Es el hombre más influyente de la historia. Su filosofía moldeó todo lo que hoy día es la cultura occidental. Para más de 1.000 millones de personas, ni más ni menos que el mismísimo Hijo de Dios. Pero hay algo muy extraño. Siendo tan importante, no sabemos nada prácticamente de su adolescencia y de su juventud. Solo conocemos lo que hizo en 3 años de su vida, de los 30 a los 33, cuando ya se hizo un predicador relativamente conocido. Pero ¿qué sucede si buceamos en la historia de Jesús desde el judaísmo y desde la arqueología? Bueno, para empezar a entender esto, tenemos que comprender algo que es muy importante. En la antigua Roma, en el Imperio Romano, casi todo el mundo era analfabeto. Sin embargo, en la Judea de hace 2000 años, prácticamente todas las personas sabían leer y escribir. ¿Por qué? Fijaros en esta imagen. Básicamente por algo muy sencillo, porque todos los niños tenían que aprender el Talmud y la Torá. Entonces, desde que tenían 5 años, iban a la escuela y aprendían a leer y a escribir y se metían de lleno en las escrituras judías. Bien, para entender la figura de Jesús de Nazaret, tenemos que pensar que para cumplir una profecía, él tenía que ir a Egipto, nacer en Belén, ir a Egipto. Supuestamente, según las escrituras, va a Egipto. Aquí tenéis una imagen de cómo se representa esto. Va a Egipto, pues porque Herodes aniquila un montón de niños inocentes y un ángel se le aparece a José y le dice: tienes que huir de aquí. Bien. Para la iglesia copta egipcia, a día de hoy, esto está súper documentado, los lugares en los que estuvo la Sagrada Familia. Aquí tenéis una imagen. Yo he estado en muchos de esos lugares personalmente y según la tradición cristiana egipcia, esto sí fue así. Jesús vivió muchos años en Egipto. Y en los lugares en los que estuvo se construyeron monasterios tan impresionantes como este que estáis viendo ahí, por ejemplo, en Wadi Natrum. Esa foto es de un servidor. Pero bueno, eso es por tradición cristiana copta y porque nos lo dicen los evangelios. O sea, diferentes fuentes históricas nos están diciendo que Jesucristo estuvo en Egipto. Ahora, ¿tenemos alguna fuente fuera del cristianismo que nos corrobore esto? Pues sí, señores, este señor que tenéis ahí, que es el filósofo Celso, nos dice que Jesús de Nazaret estuvo en el antiguo Egipto y es más, dice que era un bracero, que era un trabajador del campo, pero que estaba muy versado en las artes mágicas egipcias, en su antigua ciencia, en su antigua tecnología y algo muy importante,
en el conocimiento de la medicina. Bien, y si el filósofo Celso realmente lo sitúa en Egipto como un conocedor de estos antiguos conocimientos prácticamente mágicos, tenemos que ir otra vez al Testamento para que nos sitúe a Jesús de Nazaret con 12 años en este lugar que estáis viendo ahora mismo, el templo de Salomón. ¿Y por qué era tan importante que Jesús se perdiera 3 días y apareciera en el templo de Salomón con 12 años? Muy sencillo, porque la ley judía, no podemos olvidar esto, obligaba a los niños a los 13 años a casarse y tener hijos o a seguir siendo célibes, pero porque se fueran a convertir en rabí. Con lo cual es normal que con 12 años Jesús estuviera en el templo buscando a su rabí. ¿Y quién fue el maestro de Jesús, de forma que hizo que no tuviera que casarse con 13 años? Había 2 grandes rabinos en esa época. Uno de ellos, en el siglo I después de Cristo, y esto es muy importante para entender la vida oculta de Jesús, era este que tenéis aquí, el rabí Hillel. El rabí Hillel era un rabino que era muy progresista y que dijo algo muy curioso: no le hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Os suena eso? Obvio, es una enseñanza del rabí Hillel que llegó a Jesucristo. Era un rabino muy progresista y el problema que tenía el rabí Hillel es que sus enseñanzas no le gustaban a los sumos sacerdotes del Sanedrín. Por eso muchísimos discípulos de Hillel se fueron a esta ciudad que estáis viendo aquí ahora mismo, ni más ni menos que Alejandría. Bueno, pues en Alejandría resulta que estaba la segunda sinagoga más importante del mundo en el siglo I después del templo de Salomón. Y en esa sinagoga que había en Alejandría se reunían los miembros de una congregación, de una corriente filosófica muy perseguida porque predicaban la austeridad. Y eso tampoco le gustaba a los sumos sacerdotes del Sanedrín. Aquí tenéis esta imagen que lo representa. Ahí tenéis ni más ni menos que a los antiguos esenios, que nos hablaban de pobreza, de austeridad y que dijeron cosas como: nunca jamás se debe mentir. ¿Os suena eso también en la filosofía cristiana que predicaba el Nazareno? Bien, es muy fácil que Jesucristo en Alejandría, como discípulo de Hillel, fuera parte de este movimiento de los esenios. Tenían que vivir en lugares apartados de Jerusalén, porque, repito, no le gustaba a la gente, a los sumos sacerdotes del templo, del Sanedrín. Bien, aquí tenéis una imagen, esta la tomé yo en Israel, por ejemplo, de la comunidad de Qumran, donde en muchos de sus escritos, en los famosos textos de los esenios, se nos habla de un gran maestro administrador de justicia. Para muchos, la imagen y la figura de Jesús de Nazaret. Y Jesús hizo muchísimos milagros, curaba a la gente de manera sorprendente. ¿Dónde estaba la medicina más avanzada de hace 2000 años? Aquí tenéis una imagen, el templo de Colombo en Egipto, donde aparecen, por ejemplo, en esa imagen que os he puesto, infinidad de instrumentos quirúrgicos muy avanzados para la época. Algunos de ellos se siguen aplicando hoy día. Bien, nos hablan los textos romanos de que los judíos que había en Alejandría, todos eran versados en la medicina y en astrología. Qué curioso que en la astrología se nos hable de 12 constelaciones y que sean 12 los apóstoles que lleva Jesucristo.
Pero bien, ¿habría algún otro dato histórico importante para refrendar que Jesucristo como rabí fue discípulo de Iliel y fue un miembro de los esenios? Pues hay un dato tremendamente importante en los Hechos de los Apóstoles, donde se menciona que hay un grupo de cristianos y que este grupo de cristianos iba a ser lapidado, y sin embargo un discípulo de un rabí llamado Gamaliel, ahí tenéis la imagen de Gamaliel. Bien, pues resulta que este discípulo de Gamaliel hace que no asesinen a los cristianos. Gamaliel, señores, es el nieto de Iliel. O sea, que entre los discípulos de Iliel y los cristianos siempre hubo una unión y una comprensión. ¿Por qué? Porque la vida oculta de Jesús, la que no se comenta y no se cuenta, es bien fácil que fuera discípulo de Iliel, esenio, y por eso esa conexión y por eso lo salvaron. La vida oculta de Jesús de Nazaret como un judío que vivió en Egipto. Ahí lo tenéis, con datos, con nombres y apellidos y con fechas. Para mí, Jesucristo fue una gran persona que intentó cambiar el mundo y realmente lo cambió, aunque muchos tergiversaran sus palabras. No nos dé miedo profundizar en la vida del Galileo a través de lo que era, de un judío más hace 2000 años en el antiguo Israel. Vuestros comentarios los espero aquí abajo, espero que os haya gustado este vídeo y hasta prontito.